Para definir una clase debemos indicar sus variables miembro y sus métodos. En este video trataremos sobre los métodos de clase. Comencemos en principio definiendo qué es un método. Un método es una acción que se realiza sobre un objeto para consultar o modificar su estado. Los objetos se comunican entre sí a través de los mensajes. Enviar un mensaje podemos decir que es equivalente a convocar a un método de un determinado objeto para cambiar su estado o ejecutar alguno de sus comportamientos. En la programación orientada a objetos denominamos método a ese bloque de código que va a cumplir con alguna tarea en particular y que en el paradigma procedimental le hubiéramos llamado procedimiento o función. Observemos que la definición de un método es muy similar a la que hubiéramos realizado, por ejemplo, en lenguaje C en el paradigma procedimental. La definición de los métodos nos permite establecer cuál va a ser el comportamiento de una clase de objetos y también nos permiten lograr la manipulación de las variables miembros de la clase. Debido al encapsulamiento u ocultamiento de la información, desde fuera de la clase, las variables miembro no pueden ser accedidas. Entonces, los métodos nos permiten trabajar sobre ellas. Los métodos pueden ser públicos o privados a la clase. Observemos en este ejemplo de la clase Sapo cómo tenemos un conjunto de métodos públicos, como por ejemplo getColor, setColor, getVenenoso. Todos ellos pueden ser convocados utilizando alguna referencia de tipo Sapo e indicando el nombre del método. Sin embargo, el método isVenenoso, debido a que ha sido declarado como privado, solo puede ser convocado desde dentro de la clase. Por ejemplo, en este caso, está convocado desde el método getVenenoso. El formato general de la definición de un método implica establecer su visibilidad, el tipo de retorno, su nombre, entre paréntesis su lista de parámetros y entre llaves el cuerpo del método, que contará con las acciones que llevará a cabo. La convocación a un método implica que un objeto A realiza una llamada a un método de un objeto B. Esto significa que dentro del código de un método de un objeto A se está convocando a un método del objeto B para que éste se ejecute. Entonces tendremos un objeto A que convoca al método de un objeto B y de esta manera le envía un mensaje al objeto B que luego le devuelve un resultado. En el ejemplo tenemos que en la clase lista, en el método insertarPri, se define un objeto de tipo nodo para el cual luego se convoca el método setPS. De este modo se lleva a cabo una llamada a un método de la clase nodo dentro de un método de la clase lista. Entre un objeto de la clase lista y un objeto de la clase nodo se envía un mensaje. Podemos establecer distintos tipos de métodos. Tenemos los modificadores o setters que se encargan de alterar el estado de las variables miembro de un objeto y que la definen. Y tenemos los métodos selectores o getters que nos permiten acceder al estado de las variables miembro de los objetos, pero sin alterarlos. Hay un tipo especial de métodos denominado constructores que nos permiten crear los objetos del tipo para el cual han sido convocados. Tratemos ahora sobre la sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos implica la declaración de métodos de una misma clase con el mismo nombre y una lista diferente de parámetros. En este ejemplo de definición de la clase persona, tenemos la sobrecarga del método setNombre. Entonces tenemos el método setNombre indicado de manera repetitiva. Sin embargo, hay diferencias entre las definiciones de cada uno de ellos.
Los veremos a continuación. El compilador va a diferenciar a los métodos sobrecargados teniendo en cuenta la combinación del nombre del método y el número, el tipo y el orden de sus parámetros. En el caso de la clase persona y la definición del método sobrecargado setNombre, podemos observar que estos métodos tienen diferentes tipos de retorno. Pero lo más importante es que tienen diferentes listas de parámetros. En este caso tenemos un método setNombre sin parámetros, una lista de parámetros nula. Y en este caso tenemos un método setNombre con una lista de parámetros en la que se indica un solo parámetro de entrada de tipo string. El compilador diferenciará a qué método se está convocando de acuerdo a la lista de parámetros que se indique en la convocación. Tengamos algunas consideraciones en cuanto a la sobrecarga de métodos. Cuando nosotros definimos métodos sobrecargados, estos no tienen necesidad de contar con el mismo número de parámetros en su definición. Y por otra parte, si así fuera, la lista de parámetros no debe ser idéntica. Por ejemplo, en este caso, definido el método setNombre de manera sobrecargada con la misma cantidad de parámetros y el mismo tipo, se genera un error de compilación. Podríamos haber definido de manera sobrecargada el método setNombre con una lista de parámetros diferente, quizás la misma cantidad de parámetros, pero de tipos diferentes. Si la lista de parámetros es idéntica en número y tipo, el sistema no puede diferenciarlos y por lo tanto se genera el error de compilación. Estas han sido algunas de las características más importantes que podemos destacar respecto de la definición de los métodos de clase.